Último jueves de cada mes, el abogado responde en Onda Cero en este espacio de emisión comarcal La Mancha en la Onda, con la ayuda del bufete de Cobo Serrano, aquí justo en el centro financiero, vecinos nuestros, y hoy toca hablar de asuntos laborales con el experto de este área, que es don Ángel Muñoz Rodríguez. Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Marcos, buenas tardes. Y siguiendo el hilo de la actualidad, hoy vamos a analizar y vamos a desgranar lo que hay detrás de la sentencia del Tribunal de Justicia Europea por la que se ha equiparado la indemnización a una trabajadora con contrato de interinidad a un contrato fijo. Y creo que es conveniente resolver hoy cuestiones que se suscitan, tales como si desde esta sentencia todos los contratos temporales tienen la misma indemnización que un fijo, si se aplica solo a los contratos de interinidad o no solo al resto, si se puede solicitar su aplicación directamente por los trabajadores con contrato temporal, de ser así, si tiene carácter retroactivo, interrogantes que vamos a formular a nuestro abogado. Y sobre esta reciente sentencia, ¿nos puede decir si viene a igualar la indemnización por despido de los contratos temporales y de los indefinidos, que es la primera pregunta clave? Pues en modo alguno. Esta sentencia ha originado unas expectativas que no se ajustan jurídicamente a la realidad. Si bien es cierto que determinados agentes sociales, algunos sindicatos y partidos políticos han venido a decir que esta sentencia lo que hace es imponer una especie de contrato único, que lo que viene a decir la justicia europea es que la indemnización que corresponde a los trabajadores con contrato temporal es la misma que correspondería a los trabajadores indefinidos, cuando en modo alguno es así. Si analizamos esta sentencia, vemos que esta se refiere a un caso concreto, al de una trabajadora que prestó servicios, además una trabajadora española. Esta sentencia se produce como consecuencia de una cuestión prejudicial de un juzgado de lo social de Madrid. Esta sentencia, como decimos, la trabajadora había venido prestando servicios para el Ministerio de Defensa durante casi 10 años con contratos de interinidad para sustituir a una trabajadora fija que se encontraba liberada en su condición de delegada sindical. Hay una modificación legislativa en España por la cual varía la forma en la cual se liberan estos delegados sindicales. La consecuencia es que esta trabajadora tiene que incorporarse a su puesto de trabajo, y consecuencia de esa incorporación de la trabajadora fija, el Ministerio de Defensa extingue el contrato de interinidad y, en virtud del artículo 49, que establece que para los contratos de interinidad no existe indemnización, no abona indemnización alguna a la trabajadora. Es en este contexto concreto en el que la sentencia reconoce que, en este caso, insisto, que la trabajadora realizaba las mismas funciones que la trabajadora indefinida a la que venía sustituyendo. Tenía la misma formación, realizaba la misma actividad, tenía el mismo puesto de trabajo. Por tanto, la única razón por la que la interina no tenía derecho a esta indemnización es que lo establecía una norma española, y que esta no era una razón objetiva que justificaba esta diferenciación. Esto es lo que dice la sentencia, que en este caso concreto no hay ninguna justificación para que una trabajadora interina no perciba indemnización que sí le hubiera correspondido si el contrato fuera indefinido, sin que podamos llevar esta conclusión más allá de lo que establece esta sentencia. En modo alguno se puede concluir de esta sentencia que el trabajador que tenga contrato por obra o un contrato eventual por circunstancia de la producción, que son los contratos temporales más habituales, tendrá derecho a la extinción de su contrato, tendrá derecho a la misma indemnización que si el contrato fuera indefinido o fijo. Que nadie se cree, por tanto, falsas expectativas. Y a día de hoy, por tanto, trabajadores con contrato temporal, ¿en qué situación quedan? ¿Qué debe hacer un trabajador temporal cuando se extingue su contrato? Pues la situación en la que se queda el trabajador temporal tras esta sentencia es exactamente la misma en la que se encontraba con anterioridad. Lo primero que hemos de decir es que la propia justicia europea viene reconociendo la legalidad de que la norma española reconozca distinta indemnización entre un contrato temporal y un contrato indefinido. Son muchas sus sentencias que avalan esta diferenciación, siempre que se den las razones objetivas que justifiquen la misma. Su sentencia más reciente en este sentido es de noviembre del 2015, de hace menos de un año, en el que, ante una cuestión también prejudicial de un juzgado español, al igual que la anterior sentencia, como hemos dicho, pero en este caso de un juzgado social de Barcelona, reconoce que, respecto a la protección que deben recibir los trabajadores con contrato temporal, expresamente admite que las personas con contrato de trabajo celebrados por una duración o por una tarea concreta que finalizan regularmente porque ha llegado su vencimiento o la finalización de la tarea encomendada, no necesitan ser protegidas de la misma manera que los trabajadores con contrato indefinido. Es decir, que la justicia europea
considera que es ajustada a derecho, ajustado a la normativa europea, que el contrato temporal tenga una distinta indemnización que el contrato indefinido. Y por tanto serán los juzgados y tribunales españoles, cada juzgado el que, llegado el vencimiento del contrato, deberá analizar cada caso concreto, cada situación de cada trabajador temporal que presente una oportuna demanda, pasando un doble filtro. En primer lugar, tendrá que determinar si ese contrato temporal es ajustado o no a derecho, ya que si ese contrato temporal se ha celebrado en fraude de ley, es un contrato irregular por cualquier causa, porque sea un contrato por obra cuya obra no está suficientemente identificada, porque es un contrato eventual pero se han sucedido varios contratos temporales, por cualquier causa, si el juzgado considera que ese contrato es irregular, la indemnización que le corresponde ya no sería la del contrato temporal, sino que sería la misma que un trabajador con contrato indefinido. Si pasa ese primer filtro, es decir, que el juzgado considera que el contrato temporal es ajustado a derecho, pues en ese caso le corresponderá la indemnización fijada para los contratos temporales. Y por último, si es de interinidad, como ocurre en el supuesto estudiado por esta sentencia, solamente en este concreto supuesto de contrato de interinidad, si éste se considera que es ajustado a derecho y se dan las circunstancias que establece la sentencia, que recordemos es que el trabajador interino tenga la misma formación, realice la misma actividad, las mismas funciones, etcétera, es decir, que no haya ninguna diferencia entre el contrato de interino y el contrato indefinido, será cuando le corresponda esta indemnización como si fuera un trabajador indefinido. Y señor Muñoz, aprovechando su presencia aquí, ya que hemos entrado en materia de indemnizaciones laborales a día de hoy con la ley en la mano y con lo que sigue en vigor, ¿cuáles serían, cómo están baremadas, cuáles son exactamente esas indemnizaciones que corresponden a contratos temporales y a contratos indefinidos? Pues en la actualidad la indemnización que corresponde para la extinción del contrato, para los contratos temporales, excepto para el contrato de interinidad o formación, la cuantía correspondiente de indemnización es la que resulte de aplicar 12 días por año de servicio. Y para los contratos indefinidos, si la causa del despido es por causas objetivas, que recordemos se produce un despido por causas objetivas, si está basado en una situación económica negativa, la existencia de pérdidas o razones técnicas o organizativas, pues en ese caso le corresponden al trabajador una indemnización de 20 días por año con el máximo de 12 mensualidades. Si al contrario el contrato es el despido, es declarado o reconocido como improcedente, pues la cantidad que le corresponde es de 33 días por año con el máximo de 24 mensualidades. Teniendo en cuenta que si el contrato es anterior a febrero del 2012, que es cuando se introduce o entra en vigor la reforma laboral, hasta esa fecha le corresponde una indemnización calculada a razón de 45 días por año y desde febrero del 2012 en adelante le corresponde una indemnización de 33 días por año. Y recordemos que en todo caso el hecho de tener un contrato temporal no implica que automáticamente se aplique la indemnización de 12 días por año. Si ese contrato se considera celebrado de manera irregular, la indemnización que le corresponderá será la misma que si tenía un contrato indefinido. Ha hecho mención a la reforma laboral. ¿Supone esta sentencia la anulación de algún precepto introducido por dicha reforma? Pues es cierto que a raíz de la sentencia, como decíamos al principio, pues hay determinados agentes sociales, determinados partidos políticos que han venido a decir que esta sentencia lo que hace la justicia europea es anular o casar la reforma laboral, venir a tumbar determinados preceptos de la reforma laboral, que la misma es ilegal, y otra serie de afirmaciones, pero que nada más lejos de la realidad. Debemos recordar que la redacción del artículo 49 del Estatuto, que establece la indemnización para los contratos temporales, o en este caso concreto la no indemnización para el contrato de interinidad, se introdujo en el año 2001. La regulación del actual artículo 49 en relación a la indemnización de los contratos temporales se introduce en el año 2001, que es mucho antes que se aplicara la reforma laboral. Por tanto, nada tiene que ver la reforma laboral introducida en el año 2012 con la decisión adoptada por la justicia europea en cuanto a este caso concreto de contrato de interinidad. Esta es, por tanto, la normativa legal y veraz, más allá de cualquier conclusión política, y que hoy, con la experiencia de un abogado laboralista como es Ángel Muñoz Rodríguez, podemos expresar a todos nuestros oyentes. Gracias una vez más al bufete de Cobo Serrano por tenernos al día sobre estos temas de interés general. Muy buenas tardes, abogado. A vosotros, muchas gracias, como siempre.